Hola, ¿qué mal? Les habla tu agrónomo virtual y bueno, espero que sus cultivos estén sanos, atractivos, rentables, sostenibles, mejor dicho, que la estén rompiendo con esas cosechas y sobre todo estén generando muchísimo empleo. La fertilización ha sido algo muy importante hoy en día e inclusive pues combatir patógenos en el suelo también se ha vuelto algo dispendioso para nosotros y se ha vuelto algo complejo. Sin embargo, actualmente nos venden muchas herramientas en las cuales podemos controlar patógenos, podemos fertilizar, podemos mejorar estructura del suelo al mismo tiempo. Pero ¿será verdad? ¿Será verdad que lo que nos están vendiendo sí nos cabe en un solo frasquito o en una sola bolsita de kilo? Eso lo vamos a ver. Vamos a empezar a ver una serie de temas muy interesantes, de los cuales son productos muy innovadores, que son muy buenos y técnicamente los tenemos que saber manejar o debemos saberlos manejar como agricultores, como asistentes técnicos. Si nosotros no lo sabemos manejar, no vamos a aprovechar el máximo ese potencial. Pero entonces, antes de hablarte de todo esto, me gustaría que te suscribieras a mi canal y des en la campanita para que reciba la notificación cada vez que montemos un nuevo video, porque créeme, esto es información realmente valiosa que nos va a ayudar mucho a tener un cultivo en óptimas condiciones. Entonces, no siendo más, vamos a empezar a hablar de un tema bastante interesante, que es el tricoderma. Resulta que el tricoderma es un hongo parásito y últimamente se ha venido hablando mucho de él, que sirve para controlar patógenos, que sirve para una cosa, que sirve para la otra, que mire, que haga su cepa, que es que mi cepa es mejor, sobre todo en la parte comercial, entre ellos mismos se tiran. No es que mi cepa es la 4321 a comparación de la cepa 523, tiene más viabilidad y se multiplica más rápido y tiene más esporas y tiene más unidades formadoras de colonia y vaya, yo se lo compruebo y eso le hacen a usted una presentación, una maravilla y mejor dicho, a usted en la parte comercial o a nosotros nos crean ¿cómo se dice? Una confusión mental. Y es bueno tener claro el concepto de qué es, para qué verdaderamente se utiliza y para qué sirve, para que no perdamos ese potencial. Entonces, básicamente, las casas comerciales que los venden pues tienen una buena intención de mejorar calidad de suelo, patógenos, un montón de vainas. Pero sí debemos tener algunos aspectos en cuenta. Entonces, ¿qué es el tricoderma? El tricoderma básicamente es un hongo parásito, ¿sí? Que se encuentra en nuestro ecosistema, en el suelo, en todas partes, y es un hongo que se multiplica demasiado fácil y coloniza toda la parte de la materia orgánica, o sea, toda la parte de la rizósfera, donde está toda la parte radicular, la coloniza porque se multiplica demasiado rápido, ¿cierto? Y la característica de este hongo es que sobrevive a condiciones muy desfavorables, ¿sí? A sequías, a humedales, a temperaturas muy altas, bajas, humedades relativas altas, bajas. ¿Por qué? Porque el tricoderma se adapta a todas las condiciones y está en el suelo, está en nuestro ambiente todo el tiempo. ¿Qué es lo que hacen normalmente las casas comerciales de tricoderma o mucha gente? Lo aísla, se van para la tierrita por allá, lo cogen, lo identifican, ¿ves? Esto es tricoderma, lo siembran en un agar. Hay otros más curiosos que lo siembran en gelatina sin sabor, porque como les digo, se multiplica muy fácil, o en arroz, y empiezan a venderlo, ¿cierto? Y eso es lo que nos dan a nosotros. Por eso es tan barato, o sea, es un producto relativamente barato. Si usted no se lo está vendiendo relativamente costoso porque es la cepa 321 y que mejor dicho es única en el mercado, pues empiece a cuestionarse un poquito. Pero resulta que el tricoderma tiene muchos beneficios. No solo es que es un hongo parásito que controla otros hongos patógenos del suelo debido a su fácil multiplicación y patogenicidad, no. Esto tiene varias cosas y vamos a explicarlas una por una, ¿cierto? Entonces, lo primero que hace este tricoderma, debido a esa colonización, debido a su alimentación, debido a lo que hace con la materia orgánica, tiene una característica muy bacana en las plantas y es que es un inductor
de mecanismos de defensa, ¿sí? Inductor de mecanismo de defensa, o sea que la planta tiene efecto elicitor contra enfermedades y algunas plagas como nematodos, que no creo mucho, porque los nematodos son muy difíciles de controlar, pero los artículos científicos lo aprueban, pero no creo mucho porque a mí no me ha funcionado para nematodos. Entonces es un inductor de mecanismo de defensa por todo lo que él se alimenta de la materia orgánica y produce esas sustancias, esas enzimas que la planta obviamente va a aprovechar, ¿cierto?, para producir sus mecanismos. Modifica la rizósfera. ¿Qué es modificar la rizósfera? Como yo le decía, como se multiplica tan fácil y al multiplicarse tan fácil empieza a colonizar toda esa parte de la raíz, o sea, toda esa materia orgánica, y empieza a descomponer esas cadenas carbonadas, empieza a descomponer todo lo que hay ahí, empieza a alimentarse y empieza a hacer muchas cosas y muchos procesos interesantes que pueden beneficiar a la planta de forma positiva, no solo en la asimilación de nutrientes, sino en otras cosas, como por ejemplo en la producción de fitohormonas. Resulta que el tricoderma, al alimentarse de esa materia orgánica, de esa parte de la rizósfera, colonizar todo eso, produce unas sustancias químicas, y en esas sustancias químicas produce aminoácidos, y en esos aminoácidos produce esta fitohormona, ¿cierto? Empieza a producir esos aminoácidos que la planta los puede tomar, claro, los toma y produce ¿qué? Auxinas, que recordemos que es una hormona muy importante para el crecimiento y el desarrollo de la planta. ¿Por qué? Porque permite que la semilla germine, enlogación celular, división celular, todo eso, ¿cierto? ¿Qué hace también? Entonces es un inductor de fitoalexinas, es prácticamente lo mismo de esta, pero ¿qué es un inductor de fitoalexinas? Que por medio de esos compuestos químicos y los aminoácidos que la planta logra absorber, ¿cierto? Esos aminoácidos le van a ayudar a la planta a volverse más resistente al estrés porque aumentó sus fitoalexinas. No es que el tricoderma venga directamente y la planta se lo va a chupar, no, y eso quiero que lo tengan claro. O sea, tienen que ocurrir procesos químicos en donde, en el mismo suelo, ¿cierto? Entonces esa es una parte muy importante. También esta es la idea que más nos venden a nosotros, mis queridos agricultores, que es agresivo contra patógenos del suelo. La verdad es que sí, pero es un producto que lo utilizamos como fungicida, pero no apaga incendios. Yo he recibido testimonios de personas donde han aplicado tricoderma para gulupa, lo han aplicado para granadilla, lo han aplicado para tomate y me dicen que plantas con marchitez permanente vuelven y se paran. Yo he hecho los ensayos porque yo hago pruebas de eficacia con productos y nunca he vuelto a parar una mata, nunca. Que yo lo utilice, mis queridos agricultores, de manera preventiva desde el inicio, cuando establezco el cultivo, los resultados son muy buenos, son muy positivos. No les voy a decir que no le da, sí le da, porque es que le va a dar, muchachos, eso es un ecosistema, pero sin embargo me disminuye mucho el impacto. De cada 10 plantas que se enfermaban primero, les voy a decir, mi propio ensayo, ya se me enfermaban menos de la mitad, 3 o 4, pero se enfermaban y había que hacer un tratamiento previo. Esa es la realidad y esa es la verdad. Usted nunca va a mantener un cultivo limpio de patógenos, ¿sí? ¿Cuáles son esos patógenos para los que nos sirven, muchachos? Botrytis, nos sirve para xanthomonas, pseudomonas, Pythium, Fusarium, que es la principal, Fusarium, nos causa mucho dolor de cabeza, Verticillium, pilas, para Ralstonia no se han hecho pruebas y para la Ralstonia es un dolor de cabeza tanto en papa como en tomate. Entonces pilas con eso porque no funciona muy bien de manera preventiva y se tiene que utilizar siempre de manera preventiva. Se los digo por experiencia. Tenía un cultivo enfermo, hicimos la plena inoculación con tricoderma porque era la última maravilla del mundo. Nos vendieron así como se lo venden a uno. Vea, yo tengo la cepa 4321, la mejor del mercado, con mayor inoculación, penetración y toda la cosa y toda la vaina. O sea, nos tramaron, la aplicamos, no sirvió para nada.
porque precisamente son microorganismos que no apagan incendios, pero son muy buenos para prevenir desde el inicio. Eso sí doy certeza de eso, para que lo tengan muy presente, muchachos. Entonces, agresivo contra patógenos del suelo, claro. Y otra cosa, mis queridos, contra nematodos no funciona. Contra nematodos es muy difícil que funcione. Primero, porque los nematodos están dentro de la raíz. Segundo, los nematodos adquieren resistencia muy fácil. Entonces, pilas con eso. Promotor de crecimiento en plantas. Claro que sí. ¿Por qué es promotor de crecimiento en plantas? Porque hay mucha disponibilidad de nutrientes. Al él descomponer todas esas cadenas carbonadas, ese carbono orgánico oxidable que trae aminoácidos, que trae elementos, que trae nutrientes y un montón de cosas, ¿nos ayuda a qué? A volver esos nutrientes asimilables para la planta. Y eso nos ayuda bastantísimo, ¿sí? Pero hay una característica muy importante del tricoderma y que no la tenemos en cuenta para nada. Nos vendieron la idea de que solo controla patógenos y mejora ciertas condiciones. Pero acá está la reina. Fijador y solubilizador de fósforo. Yo me vine a enterar hace poco por unas investigaciones y unos artículos inclusive de unos compañeros donde nos dimos cuenta que mejoraba mucho la efectividad de las aplicaciones con fósforo. Supongamos, yo eché un fertilizante a base de fósforo, ¿sí? Y ese fósforo, recordemos que el 90% se pierde y el 10% se queda, porque es que es muy difícil de retenerse en un suelo. Pero gracias a este tricoderma que aplicamos desde el inicio, que lo echamos, ya se asimiló un poquito más. No les voy a decir mentiras, el 100% no se asimila ni por el chiras, para que lo tengan en cuenta. Pero se asimiló más y eso nos ayudó mucho a mejorar floraciones, crecimiento radicular, ¿cierto? Para que lo tengan muy presente. Esta es una característica importantísima. Solo yo lo utilizaría para que fijara fósforo, no más. Porque es una característica fundamental. Para mí es vital, vital, vital. Otra de las características, mis queridos agricultores, hay más de 200 especies registradas de tricoderma en el mundo. Pero básicamente todas hacen lo mismo. Unas se adaptan a unas partes, otras a otras. Entonces revisen muy bien la procedencia. Porque si yo me traigo una cepa tricoderma de la China, posiblemente aquí no se adapte. Yo tengo mi propio tricoderma aquí en mi bosque, al ladito y todo eso, que después les voy a enseñar mucho más adelante ustedes mismos cómo pueden hacer su caldo microbiano para que usted aplique en el suelo. Es muy fácil. Y otra cosa, este tricoderma, porque es que se encuentra en todas partes, en todos los suelos, en todos los bosques, o sea, en el suelo hay tricoderma sí o sí, quiera o no quiera, ¿cierto? Pero son muy económicos actualmente, sino que van especializando la cepa, como yo le digo. Cada vendedor, porque le interesa es vender, ¿cierto? Pues eso es su producto, le dice a uno, no, es que está la super cepa. Vamos al ejemplo de la 4321, que mejor dicho, tiene una inocuidad, y le inventan a uno, mejor dicho, controla Pectobacterium al 100% y usted no va a tener problemas de Pectobacterium en calas, no va a tener Pectobacterium en papa, no va a tener Pectobacterium en tomate, mejor dicho, el cultivo lo va a tener limpio. Entonces te empiezan a hablar de un montón de características. Pero básicamente, para subirle el precio, pero nada que ver, o sea, es algo barato, se multiplica muy fácil, como yo le digo, en arroz, se multiplica en agar, se multiplican un montón de cosas, inclusive en los laboratorios de las universidades es con el hongo que más se trabaja, porque se presta para eso, de lo fácil que se puede llegar a multiplicar, obviamente con su respectiva asepsia y todo eso, porque eso no se puede hacer a la guachapanda, pues. Guachapanda aquí en Colombia es como a la loca, apresurado, listo, para que lo tengan muy presente. Entonces, ya hablamos de todas las características bacanísimas que puede tener este tricoderma, todas esas características bacanas, hermosas que tiene, pero entonces tiene un mecanismo de acción, ¿cierto? Y ese mecanismo de acción pues tiene que ver cómo controla los patógenos o cómo los mata, ¿cierto? Entonces, una de las características por las cuales puede controlar muy bien bacterias y hongos fitopatógenos es por la competencia de nutrientes y espacio. Él se va expandiendo, va invadiendo,
y va desplazando a los otros. O sea que por desplazamiento los otros se van yendo. ¿Cierto? Que ahorita les voy a explicar una cosa bastante importante. Produce sustancias volátiles, no volátiles y antibióticos. O sea, mire la capacidad que tiene. Exuda, ese hongo puede exudar antibióticos, y los antibióticos que controlan bacterias. Entonces, por ende, por eso Pseudomonas, Xanthomonas que no ha podido, Ralstonia que no hemos podido, Pectobacterium cierta parte, pero no toda, es para que lo tengan presente. Pero también hay algo que les tengo que decir ahora. Produce enzimas, ¿cierto? Quitinasas, gluconasas, proteasas. ¿Qué es lo que hacen esas tres enzimas? Esas tres enzimas, cuando cogen un hongo fitopatógeno o cualquier hongo, rompen la pared celular, ¿cierto? Inmediatamente la rompen. Y al romperla, pues es una célula que ya no va a servir para nada y el hongo se va a morir. Y eso es básicamente lo que hacen esas tres enzimas, que también produce el tricoderma al alimentarse ¿de qué? De todo lo que hay en nuestra materia orgánica. Si usted no tiene materia orgánica, así sea un poquito, ese hongo no la va a pegar. De una vez se lo digo. ¿Porque es que creen que eso va a ser un milagro en un desierto? Pues tampoco. Pero entonces para que lo tengan muy presente. Pero ahora les quiero decir la principal desventaja del abuso del uso del tricoderma. Porque como siempre no se nos va la mano, nos emocionamos más de la cuenta en nuestro cultivo, porque empezamos a ver resultados a mediano y a largo plazo. Empezamos a ver resultados y entonces yo me empiezo a emocionar en cada ciclo de cosecha. Tricoderma, tricoderma, tricoderma. No podemos. ¿Por qué? Porque la principal desventaja es que compite con otros microorganismos por espacio y nutrientes. O sea que si yo tengo otros microorganismos benéficos, me los va a afectar y me los puede matar. ¿Por qué? Porque esto no es una utopía, hay que hablar con la realidad, hay que hablar con la verdad. Si el tricoderma acaba con hongos malos, acaba con hongos buenos. Es un parásito y no le importa quién parasita. Si es Beauveria, si es Metarrhizium, si son Staphylococcus, si son Bacillus amyloquefancies, Bacillus no le importa, los va a matar. Entonces yo tengo que mantener ese equilibrio para poder mantener las aplicaciones. Una aplicación cada 1 o cada año y medio está perfecto. Una aplicación suave, tranquila. ¿Por qué? Porque todo esto se modifica, muchachos. Acá la materia orgánica se acaba todo. Y esa es la realidad. Él no se va a alimentar de aire, ni de partículas de suelo, ni nada. No, él necesita materia orgánica en descomposición. Él necesita algo para parasitarse, para alimentarse, todo eso. Si no hay microorganismos, no hay nada, él no va a crecer. Entonces, esta es la principal conclusión. ¿Cuál es la conclusión principal? Para mí es un súper biofertilizante de microorganismos para aplicar al inicio de la siembra. Punto. Y ya no me complico con más nada. ¿Por qué? Porque no te va a apagar incendios, no te va a controlar enfermedades ahí mismo, absolutamente no te va a reemplazar un pesticida. Esa es la realidad. No te lo van a reemplazar. Entonces, yo espero les haya gustado este video. Recuerden dar manito arriba, compartir y dejar sus comentarios en la parte de abajo, porque créanme, esta es información realmente valiosa que nos va a ayudar a tener un cultivo más sano, más atractivo, más rentable y más sostenible. Nos vemos en un próximo video. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un feliz día. Chao, chao.